Gálatas capítulo 6. Vamos a leer versículos 7 y 8. Quiero primero darle lectura y después leerlo todos juntos. Primero le doy lectura y dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Quiere leerlo conmigo, hermano? Leámoslo todos juntos a la cuenta de 3, versículos 7 y 8. 1, 2, 3. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Puede tomar su lugar, hermano. La carta a los Gálatas, según Martín Lutero, es una de las cartas más importantes que el apóstol Pablo escribió durante toda su vida. Y no solamente porque esté llena de doctrina, sino porque está llena de un contenido tan profundo que al practicarlo nuestras vidas pueden ser transformadas para siempre. Y mucho se ha dicho, mucho se ha hablado. Yo creo que no es la primera vez que usted lee este texto, y creo que en los últimos tiempos de la historia de la iglesia, este es uno de los textos que ha sido tomado, sacado del contexto y manipulado para hacer grandes cosas en la iglesia. Y no me refiero con grandes a algo positivo, sino a cosas negativas. Este texto se ha sacado tantas veces fuera de contexto para hablar, por ejemplo, de las finanzas económicas. Este texto se ha sacado tantas veces fuera de contexto para hablar acerca de las sanidades, para hablar acerca de los milagros. Y con esto no estoy diciendo que no crea en la prosperidad de la iglesia, porque ¿cuántos de los que están aquí han sido prosperados por Dios? Amén. Hemos sido testigos del poder de Dios cuando uno ofrenda y cuando uno diezma. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido alguna sanidad por el poder del Espíritu Santo? Así que todos estamos convencidos de que el Señor puede prosperar nuestras vidas, y el Señor puede sanar, y el Señor puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Pero este texto encierra una de las reglas divinas, o así me gusta llamarlo, una de las máximas divinas más profundas en todo el Nuevo Testamento. Martín Lutero, hablando de este texto, decía que si nosotros comprendemos el poder que emana de esta regla divina, de esta máxima divina, nuestras vidas pueden cambiar radicalmente. Así que para comenzar tenemos que entender lo que estaba ocurriendo con la iglesia de los Gálatas cuando el apóstol Pablo les escribe. Lo primero que podemos destacar de los Gálatas es que había sido una iglesia fundada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. El apóstol Pablo había puesto los fundamentos firmes del evangelio de Cristo en ese lugar. Él había fundado esta iglesia y él había traído esos fundamentos principales, había traído la doctrina que era la base del crecimiento de la iglesia, no solamente de la iglesia de los Gálatas, sino de la mayoría de iglesias que el apóstol Pablo había fundado. Pero cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, escribe porque había estado recibiendo reportes de que la iglesia de los Gálatas había empezado a torcerse en cuestiones doctrinales. Ellos estaban empezando a cambiar las ideas fundamentales, la doctrina fundamental que Cristo había dado al apóstol Pablo, y ellos habían estado empezando a creer en ciertas ideologías, en ciertas doctrinas que contravenían o contradecían la doctrina de Jesucristo. Quiero decirle una cosa, hermano.
en estos tiempos pueden haber iglesias muy hermosas, pueden haber iglesias muy modernas, pueden haber iglesias con cientos de miles de miembros, pero nunca la iglesia de Cristo va a poder dejar a un lado la doctrina en Cristo Jesús por algo moderno, por algo nuevo, por una nueva ola, por un nuevo mover del Espíritu Santo. Así que quiero decirle algo, hermano. Si usted ha encontrado en este lugar un lugar donde se predique la sana doctrina, si usted ha encontrado un lugar donde en el altar hay una manifestación del Espíritu Santo, entonces plante bien sus pies, hermano, porque el poder y la misericordia de Dios están en este lugar. Afirme sus pies. El apóstol Pablo, hermano, había un dolor en su corazón de que la iglesia de los Gálatas había empezado a confundir las doctrinas, las bases fundamentales donde el evangelio se había asentado. Y así que la mayor parte de la carta que el apóstol Pablo les escribe, se las escribe con dolor, se las escribe con tristeza. Pero cuando el apóstol Pablo llega al capítulo número 6, el apóstol Pablo, hermano, tiene que de alguna manera tomar las riendas de la iglesia y poderles dar una de las claves espirituales más profundas que ellos jamás escucharían. El versículo número 7 comienza diciendo algo tremendo, algo que no podemos pasar por alto. Lo primero que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, les habla acerca de un estado espiritual. El apóstol Pablo arranca diciéndoles: hermanos, no se engañen a ustedes mismos. Ahora, la palabra engaño en esta oración, la sintaxis griega en esta oración, no nos habla de cualquier tipo de engaño. Nos habla de un engaño muy específico, de un engaño muy particular. Y bueno, a lo largo de mi vida he podido conocer 3 tipos de mentiras, o llamémoslo así, 3 tipos de mentirosos. Y a lo mejor usted se va a identificar con alguno de estos 3 tipos. Espero que con ninguno, o espero que con el primero. El primer tipo de mentira o el primer tipo de mentiroso es el mentiroso que miente, y la mentira que sale de aquella persona es lo que le llaman las mentiritas blancas, ¿no? ¿Ha escuchado usted hablar de ese tipo de mentiras? Bueno, ahora resulta que ¿sí las ha escuchado, hermanos? Esa mentirita que no le hace daño a nadie, ¿verdad? Esa mentirita que no me va a causar ningún problema, porque mira, no estoy diciendo ni una mentira, ni es una media verdad, es una media mentira. Y bueno, de vez en cuando esa persona suele recurrir a ese tipo de mentira, ¿no? Es una mentira muy esporádica, una mentira que no cuesta, ¿no? Según. Ese es el primer tipo de mentira. Pero hay un segundo tipo de mentira, o un segundo tipo de mentiroso. Y este es un mentiroso más experimentado, ¿no? Un tipo de mentira, un tipo de mentiroso que ha hecho de la mentira un hábito tan común que ya es un hábil mentiroso. O sea, esa persona te puede mentir sobre la marcha. O sea, te está diciendo una cosa y sobre la marcha él empieza a hablar y a decir y no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que oyen a una persona y ya lo conocen y dicen: de todo lo que te diga esa persona, créele el 30% o el 20%, y todo lo demás es muy probable que se lo esté inventando en este mismo momento, ¿verdad? Ese es el segundo tipo de mentira o mentiroso, una mentira más hábil, una mentira con conciencia, una mentira que ya tiene un propósito, una mentira que ya es una mentira más elaborada, más prolongada, una mentira que no es esporádica, sino que es una mentira que es muy recurrente. Así que ese es el segundo tipo de mentira. ¿Con cuál de los dos se identifica usted, hermano? No me diga, porque todavía falta uno. La tercer tipo de mentira o el tercer tipo de mentiroso es el que ha hecho de la mentira su estilo de vida. Este es el tercer tipo de mentiroso. El que ha mentido tanto, hermano, que para él ya no es una mentira, sino que ha hecho de la mentira su verdad. O sea, ha mentido de
tantas formas, de tantas maneras, porque usted tiene que saber, hermano, que cuando uno miente, dicen por ahí que las mentiras tienen los pies muy cortos. Porque cuando uno miente, uno tiene que decir otra mentira para tapar la mentira. Y tiene que decir otra mentira para tapar la mentira que tapó la otra mentira. Así que las mentiras, hermanos, son una especie de agujero que no tiene fin. Bueno, el tercer tipo de mentira o mentirosa es aquella persona que ha hecho de la mentira su estilo de vida, su forma de ser, que ya no sabe distinguir entre la verdad de su vida y lo que ha inventado durante toda su vida. Son personas que han mentido de tal manera, tanto tiempo, tan prolongado tiempo, que ellas mismas ya no saben distinguir cuando hablan la verdad y cuando hablan la mentira. De este tipo de mentira está hablando el apóstol Pablo. Una mentira que te ha dominado tanto tiempo, una mentira que te ha dominado por tanto tiempo, de tal manera que tú no puedes distinguir cuando ya es una verdad o es una mentira. Es el tipo de palabra griega que utiliza el apóstol Pablo. Es una mentira total. Es una mentira que no solamente encierra un área de tu vida. Es una mentira que no solamente encierra las cosas que tú hablas de tu trabajo, sino que también encierra las cosas que tú haces en tu hogar. Y también encierra las cosas que tú haces en la calle. Y también encierra las cosas que tú haces con tu familia. Es un tipo de mentira que engloba tanto tu vida que ya no hay una diferencia, ya no hay una distinción entre tu verdad y tu mentira. Es la mentira a la cual el apóstol Pablo se refiere a los Gálatas y les dice: no os engañéis. Y si dice no os engañéis, es que es probable vivir en una mentira. Iglesia de Cristo, hay algo que hay en mi corazón para decirte en esta noche: no cometas el terrible error de engañarte a ti mismo. Porque quiero decirte una cosa, hermano. Tú vienes aquí a la iglesia los domingos, los martes, los jueves, los días que haya servicio. Puedes levantar las manos y puedes engañar a todos. Puedes engañar a los pastores, a los diáconos, al cuerpo pastoral. Puedes engañarte inclusive a ti mismo. Pero quiero decirte algo: a Dios no lo puedes engañar. Y lo primero que el apóstol Pablo dice: por favor, no te autoengañes. No se engañen, hermanos. No caigan en este terrible error. Iglesia, quiero decirte algo: estamos viviendo tiempos tan difíciles, tan peligrosos, donde la línea está muy marcada. Hoy más que nunca se van a saber los que verdaderamente están en el camino y los que no están en el camino. Van a llegar tiempos donde tú no vas a poder tener un pie dentro de la iglesia y un pie fuera. Esos tiempos se van a terminar, hermano. No vas a poder seguirte engañando a ti mismo, no. Va a haber un momento en el que tú te vas a tener que determinar: o estás dentro o estás fuera. Y el apóstol Pablo les dice: no se engañen. Yo les prediqué la doctrina, yo les traje los fundamentos, yo les puse las bases sólidas para seguir a Jesús. Hermano, tantas cosas que oímos, vemos, que se predican. Pero dice la Escritura que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él, hermano. Oh, aleluya. Porque hay un solo camino. Aunque muchas iglesias estén predicando muchas cosas, aunque estemos, hermanos, sometidos a doctrinas convulsas que vienen y tambalean los púlpitos de las iglesias, quiero decirle una cosa: solamente Cristo salva, solamente Cristo sana, solamente Cristo bautiza y solamente Cristo viene. La verdad está en Él. Así que el apóstol Pablo hace dos cosas antes de hablarnos de la regla, antes de hablarnos de esta máxima espiritual, de esta norma espiritual. Nos advierte. Antes de enseñarnos la regla, nos advierte. Y la primera advertencia es: no te engañes a ti mismo.
que puede hacer, que te puedes engañar. Puedes vivir en un engaño, hermano. Puedes venir aquí y traer tu Biblia y decir un amén, un gloria a Dios, un aleluya y pasar a la administración, pero te puedes estar engañando a ti mismo. Así que antes de hablar de la regla dice: no te engañes. Hay una segunda advertencia antes de hablar de la regla, y la segunda advertencia es más fuerte que la primera. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Esa es la segunda advertencia antes de enseñarnos la regla. Dios no puede ser burlado. La palabra burla, hermano, proviene de una palabra griega que literalmente significa mofa. ¿Sabe lo que tenía en la mente el apóstol Pablo cuando escribe: de Dios nadie se burla? El apóstol Pablo tenía en mente la palabra mofa. Y los que se mofaban en estos tiempos, los que tenían el trabajo de mofarse, eran los bufones. ¿Ha escuchado usted hablar de los bufones? Los bufones en la antigüedad era como lo que son ahora para nosotros los payasos, o bueno, más modernos, los cómicos, ¿verdad? Esos que hoy están tan de moda, los programas de cómicos, ¿verdad? Gente que se para y empieza a decir chistes, se empieza a burlar. Bueno, pero los bufones tenían algo en común que quizás en nuestros tiempos ha cambiado ese concepto. Los bufones siempre se estaban burlando de alguien o de algo, siempre. En eso consistía la mofa. Entonces al bufón lo traían delante del rey, y delante del bufón ponían a una persona o muy alta, o muy chaparra, o muy peluda, o muy gordita, o muy flaquita. Y el bufón, la tarea del bufón era ver a esa persona y hacer reír al rey, riéndose de esa persona. O sea, ridiculizando a esa persona. El bufón se empezaba, y el bufón era su habilidad, mofarse de esa persona. Bueno, la palabra que aquí el apóstol Pablo utiliza para decir Dios no puede ser burlado es la palabra mofa. Literalmente lo que el apóstol Pablo está diciendo es: de Dios nadie se puede mofar. Nadie puede ridiculizar a Dios. A Dios nadie lo puede ver y reírse de su esencia divina. Dios no es un objeto de burla. Dios no es un objeto de mofa. Pero sabe una cosa, hermano, tristemente en muchas partes el concepto que mucha gente tiene de Dios es un concepto erróneo, es un concepto equivocado. Si usted va al norte de África, si usted va a Libia, si usted va a Medio Oriente, para los musulmanes Dios, hermano, es un ser como una especie de un Santa Claus gigante, que lo único que hace es darle regalos a la gente. Un ser que se la pasa toda la vida amando a todas las personas, y que nada de lo que el hombre pueda hacer puede enojar a ese Dios, porque ese Dios es totalmente amor, totalmente gracia, totalmente misericordia. Y aunque es cierto, hermano, tenemos un Dios de amor, ¿cuántos dicen amén a esto? Tenemos un Dios de gracia, ¿cuántos dicen amén a esto? Tenemos un Dios de misericordia, ¿cuántos dicen amén a esto, hermano? Nuestro Dios, dice la Escritura, que Él es fuerte y Él es celoso. Nuestro Dios tiene características personales que nos sobrepasan. Dios no puede ser tomado a burla, hermano.
Dios no es como un control remoto cuando usted se sienta en su sofá de cuero y prende su televisión de 60 pulgadas y le manda al control: ahora quiero que vayas para adelante, ahora quiero que vayas para atrás, ahora quiero que subas, ahora quiero que bajes. Ese no es Dios, hermano. Dios no se mueve a nuestro antojo. Usted no puede venir a la iglesia y hacerle chantaje a Dios, hacerle trueque. Es que si tú no me bendices, que no me ama. Es que si, ¿por qué estoy pasando ahora? Y usted se enoja y se va a otra iglesia donde le predican a un Dios a su carta, a su manera. Quiero decirle una cosa, hermano: Dios es poderoso y es soberano. Claro que Él nos bendice, claro que Él nos da, claro que Él nos enseña, claro que Él nos prospera, claro que sí, hermano. Pero de Dios nadie se puede burlar, hermano. Va en contra de su naturaleza divina. Va en contra de su esencia. Podemos engañar a todo el mundo, pero ni siquiera intente engañar a Dios, hermano. No lo intente. Porque entonces la Escritura nos enseña lo que pasa con Ananías y Zafira, que intentaron engañar al Espíritu de Dios. Entonces la Biblia nos enseña lo que pasa con Nadab y Abiud, hijos de Aarón, cuando trajeron fuego delante de Dios. Usted recuerda las historias, hermano. A Nadab y Abiud dice la Escritura que el fuego los consumió, porque ellos intentaron burlarse de Dios. Ellos trajeron un fuego y prendieron su incensario con un fuego extraño. Todo el fuego con el que los sacerdotes en el templo ministraban a Dios era tomado del altar de bronce. Y si usted recuerda, en la inauguración del tabernáculo, el altar de bronce fue encendido por Dios. Dios enciende el altar de bronce y Dios le manda a Moisés que le dijera a Aarón que todos los artefactos que se iban a prender en el tabernáculo, donde Dios iba a ser adorado y ministrado, y donde el arca del pacto iba a ser puesta, y donde la misma gloria de Dios iba a ser condensada, el Señor le dice: yo voy a encender el altar de bronce, y de ese fuego tú vas a tomar fuego para encender el candelabro, para encender los incensarios, para encender también el altar de incienso. De ahí vas a tomar todo el fuego. Pero Nadab y Abiud, hermano, tomaron un fuego que no provenía de la presencia de Dios. Intentaron burlarse de Dios. Intentaron, hermano, hacer una cosa extraña del ser divino de Dios. Entonces dice la Escritura que cuando ellos trajeron el fuego y empezaron a adorar a Dios, hermano, el fuego que había en el altar de bronce saltó y los quemó y los consumió. Porque de Dios nadie se puede burlar. Y no estoy diciendo con eso que va a saltar fuego de este altar y lo va a quemar, no, porque gloria a Dios, hermano, que Dios ya no obra así en nuestros tiempos. Gloria a Dios por la cruz de Cristo, gloria a Dios por la sangre de Cristo que nos libra, gloria a Dios por la gracia divina de Cristo Jesús. Pero quiero decirle una cosa, hermano: aunque seamos salvos por gracia de Dios, nadie se puede burlar. ¿Sabe lo que ocurrió con Ananías y Zafira? Ellos dijeron: mira, mi amor, hay un joven que todos le aplauden, Bernabé, hijo de consolación. Capítulo 5 de los Hechos. Que él trajo dinero, y toda la iglesia, dicen los teólogos, que laurearon a ese joven. Tanto es así que los discípulos le cambian el nombre, le ponen un sobrenombre y le ponen hijo de consolación, porque la iglesia primitiva estaba muy necesitada. Así que ese joven venía, vendía sus propiedades y daba el dinero. Dice la Escritura que a Ananías y Zafira se les antojó lo mismo que ese joven. Dijeron: vendamos una propiedad y traigamos el dinero, pero solo una parte. Pero digamos que todo el terreno nos costó tanto dinero. ¿Qué dices, Ananías? ¿Qué dices, Zafira? Dice la Escritura que cuando llegó Ananías a traer la bolsa del dinero, cuando entra por la puerta, Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu de Dios?
Hermano, de Dios nadie se puede burlar. ¿Sí está consciente de esto, hermano? Dios es un Dios santo. Él es digno de ser alabado y de ser glorificado. Y Él es digno de toda nuestra adoración. Una adoración sincera, una adoración pura, una adoración santa, una adoración sin doblez, una adoración sin hipocresía, una adoración sin alteración, hermano, una adoración que toque su corazón, una adoración con conocimiento de su soberanía, de su santidad. Hermano, ¿sabe el poder que hay cuando el cristiano adora a Dios conociendo quién es Dios? No es lo mismo adorar a Dios, hermano, pensando que Él solamente tiene ciertos atributos. Hay un poder inmenso, hay un poder grande en la oración del justo que adora a Dios teniendo conocimiento de todos sus atributos. Iglesia, cuando la iglesia de Cristo adora a Dios, no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es, entonces el Espíritu de Dios llega a un lugar y envía avivamiento. Adoremos a Dios por lo que Él es, no porque lo que Él nos pueda dar. Así que dos advertencias antes de hablar de la regla. Pablo da dos advertencias. Número uno, no te engañes a ti mismo. Y número dos, Dios no puede ser burlado. Nadie se mofa de Dios. Nadie puede tratar a Dios como un bufón. No. Y entonces Pablo da la regla. ¿Quiere conocer la regla, hermano? ¿Quiere conocer esta regla divina? En el mundo natural, hermano, hay reglas inamovibles, ¿no? Conocemos reglas de la física, de la cuántica, que son inamovibles. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿verdad? Todo lo que sube tiene que bajar. Es una ley inamovible. En el mundo natural hay leyes inamovibles. Y si creemos las leyes naturales, ¿cuánto más las leyes espirituales, hermano? Y en el mundo espiritual esta es una de las leyes más importantes. Y el apóstol Pablo la dice. Y esta es la ley. Esta es la regla espiritual. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A ver, dígalo conmigo. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, esta regla no se puede romper. Y es sencillo. La regla es sencilla. El apóstol Pablo utiliza lo más sencillo para explicarla. El apóstol Pablo utiliza una ilustración. La ilustración del agricultor. El apóstol Pablo en sus cartas le encantaba enseñar por ilustraciones. Cuando le escribe a Timoteo, le habla del soldado, ¿verdad? Le habla también del segador, le habla del atleta. Y al apóstol Pablo le encantaba utilizar ilustraciones para reforzar sus verdades espirituales. Aquí él está utilizando para explicar la regla, para explicar la ley espiritual. Está utilizando la visión o la ilustración de un agricultor. ¿Y qué es lo que hace un agricultor? Un agricultor se dedica a sembrar. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha tenido el privilegio de plantar algo, hermano? Sí, a mí me gustan las plantas. Mi esposa dice que un día voy a encontrar todo el patio lleno de plantas y las plantas nos van a sacar de la casa a nosotros, porque el patio de atrás, tenemos una casa muy pequeña, pero yo tengo un patio atrás y tengo plantas y me gusta plantar. Y en un tiempo yo plantaba girasoles y plantaba, y algunas cosas sí se daban y otras cosas no se daban, pero me gusta esto. Aquellos que han plantado algo alguna vez, sabe que es de lo más sencillo. Uno toma una semilla, ya sea que la quiera plantar directamente en la tierra, o actualmente venden unas cosas, unos recipientes pequeños para que la semilla apenas germine, ¿verdad? Porque la tierra que uno la siembra, pues tiene algunos nutrientes especiales que ayudan a que la semilla germine. Pero antiguamente no había eso. Antiguamente directamente plantaban en la tierra. Y la idea es sencilla. Cuando tú plantas una semilla, pues al tiempo la semilla va a florecer. Ese es el punto del apóstol Pablo.
todo lo que el hombre sembrare. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de todo, no se está solo refiriendo, y a esto me refería cuando al principio decía que mucha gente ha sacado fuera de contexto este pasaje. Cuando el apóstol Pablo dice, pues todo lo que el hombre sembrare, no solamente el apóstol Pablo se está refiriendo a bienes económicos. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra todo, es una palabra griega que engloba todos los aspectos de la vida de un hombre en el cual él puede producir. Todo lo que el hombre sembrare. No solamente en un área, hermano, porque todos hemos dicho amén cuando se nos ha dicho siembre para la obra del Señor y usted va a cosechar. Y hermano, yo he sido el primero, hermano. Yo la mayor parte de mi vida he vivido en el campo misionero, y yo he visto cómo mucha gente ha sembrado en el campo misionero, y a la vuelta de los años Dios les ha bendecido. Quizás usted ha sido uno de ellos, hermano. Pero cuando el apóstol Pablo se refiere a todo, se está refiriendo a todo. No solamente a una área de una vida, de un hombre, sino se está refiriendo a todo. Así que el apóstol Pablo dice, pues todo lo que el hombre sembrare, un día él lo va a cosechar. No hay vuelta de hoja. No importa que hayan pasado 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, no sabemos cuándo, pero llegados a un punto de la vida, ese hombre va a cosechar lo que un día él sembró. ¿Hasta aquí todos me siguen, hermanos? ¿Hasta aquí vamos juntos? Muy bien. Ahora, después de explicarnos lo sencillo que es esta regla, si tú siembras algo, el día de mañana lo vas a cosechar. El apóstol Pablo nos plantea 2 terrenos donde sembrar. 2 campos donde sembrar. Y el primer campo es un campo duro, difícil. Dice el versículo número 8: porque el que siembra para su carne. Aquí en este punto usted se tiene que empezar a hacer un autoanálisis. Y usted tiene que preguntarse, ¿en qué campo estoy sembrando? ¿En qué parte del campo mi vida está sembrando? La primera, el primer lugar que el apóstol Pablo dice que el hombre puede sembrar es en la carne. Y dice, porque el que siembra para su carne. Recordemos la regla. ¿Cuál era la regla, hermano? Ayúdeme, ¿cuál era la regla? Pues todo lo que el hombre, ¿qué? ¿Eso va a qué? Muy bien. El apóstol Pablo dice, si siembras para la carne, como diciendo, si plantas un tomate, ¿qué vas a cosechar? Sencillo, ¿verdad, hermano? Entonces el apóstol Pablo dice, número 1, ten cuidado de sembrar en la carne, porque el que siembra para su carne. La palabra carne, hermano, es una palabra griega que me encanta cómo suena esta palabra. Es la palabra sarx. ¿Sabe qué es sarx, hermano? Yo sé que estoy un poquito pasadito de peso, ¿verdad? Pero esto que usted ve aquí es la carne. Mis manos, mis ojos, mi boca, mis oídos, mis pies. Esto es la carne. Esto es la carne. Y todo lo que este cuerpo desea. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Es lo que significa carne en este pasaje. Así que el apóstol Pablo dice, si tú siembras para esto, para tus deseos de la carne tiene deseos, hermano, apetitos. Y el apóstol Pablo en sus cartas echa mano de esta idea, y no solamente idea, sino de esta realidad espiritual, en los deseos de la carne. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo número 1, se explaya en hablar acerca de los deseos de la carne. ¿Y qué es lo que pasa con aquellas personas que le dan rienda suelta a los deseos de la carne?
Pues aquí el apóstol Pablo retoma la idea y dice: si tú siembras para tu carne, hay algo que vas a cosechar, y lo que vas a cosechar se llama corrupción. Diga conmigo: corrupción. ¿Sabe qué significa corrupción, hermano? La palabra corrupción significa algo podrido. Algo podrido. Algo que se ha corrompido, que ha corrompido su esencia. Algo que con el pasar de los días, con el pasar de las semanas, con el pasar de los meses, se ha echado a perder. Algo que te pudre no solamente por dentro, sino te pudre por fuera. Y el apóstol Pablo es claro y dice: porque los que siembran para su carne, de la carne van a cosechar corrupción. Algo podrido, algo sucio, algo amargo, algo oscuro es lo que van a cosechar. Y mire, hermano, hay algo impresionante. Vaya conmigo al capítulo número 5 de Gálatas. Capítulo número 5. Quizás solamente tiene que darle una vuelta a la página hacia atrás. Capítulo número 5 de Gálatas, versículo número 19. Aquí el apóstol Pablo hace énfasis y enfoca un poco más a cosas específicas en cuestión de la carne y de cuáles son esos frutos de sembrar en la carne. Los frutos de sembrar en la carne son la corrupción. Pero el apóstol Pablo no se quiere quedar ahí, no, dice, él va más allá y dice: si tú siembras para tu carne, número uno, debo de decirte, no te engañes a ti mismo. No hay nadie que pueda evitar esta regla y Dios no puede ser burlado. Tú lo que siembres un día lo vas a cosechar. Número uno, si siembras para tu carne vas a cosechar corrupción. Pero hay algo específico que cosecha uno cuando siembra en la carne. Dice el versículo número 19 de Gálatas 5: y manifiestas son las obras, que también se puede traducir como frutos de la carne, que son, lea conmigo: adulterio, lea conmigo: fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Claro, el apóstol Pablo anteriormente lo había reiterado, que los que practican tales cosas, ¿qué dice, hermano? Léalo conmigo. Oh, aquí es donde esta regla cobra una trascendencia. Por eso yo le decía, ¿se acuerda cómo comenzaba diciendo que si usted cumple esta regla, su vida puede cambiar por completo? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y hay algunos que en este momento estarán diciendo: bueno, pero se lo dijo el apóstol Pablo, pero bueno, ¿quién sabe? Esta regla no la tengo muy clara. Hay muchos en este momento están empezando a poner muchas excusas. Bueno, hermano, para que no haya ninguna excusa, vaya conmigo al libro de Mateo, rápidamente. Mateo, está ahí, hermano. Mateo, capítulo número 7. Vaya conmigo, Mateo capítulo número 7. Antes era el apóstol Pablo el que hablaba, pero ahora ya no es el apóstol Pablo, hermano. Para aquellos que estaban empezando a poner ahí: no, es que esto no me cuadra, esto yo creo que le voy a decir a otra persona que me lo explique, voy a meterme al YouTube para que esto me quede más claro, porque no me está quedando clara esta idea de este hermano. Si no cree las palabras del apóstol Pablo, entonces crea las palabras de Cristo. Mateo capítulo 7, versículos, voy a leer a partir del versículo 15. ¿Está ahí, hermano? Diga amén si está ahí. Guardaos de los falsos profetas. Y aquí ojo con la palabra profetas, porque no está hablando de una persona que profetiza en cuestión de una revelación. No, está hablando la palabra de profetizar, está hablando la palabra predicar, porque la palabra profetizar en su más original esencia es la palabra predicar. Alguien que proclama la palabra es la palabra que se utiliza aquí para la palabra profeta. Así que el apóstol Pablo dice: cuidado de los que predican, no de los que tienen el don de profecía. No se está hablando en este texto de los que tienen el don de profecía, sino de los supuestos, aquellos que predican el evangelio. Así que dice: cuidado con los profetas. ¿Está usted ahí conmigo, hermano? ¿Qué dice? Que vienen a vosotros
¿Con vestidos de qué? Wow. Pero por dentro son ¿qué? Cuidado, hermano. Este ya no es Pablo. Usted aquí en esta parte de la predicación tiene que ponerse el cinturón de seguridad, porque vamos a ir a una velocidad impresionante. Y ya no hay nadie que se va a ir al baño, que se me hizo tarde, no, hermano, que se me quemaron los frijoles, que se quemen los frijoles, pero usted quédese ahí en su silla. ¿Cuántos dicen amén en esta noche, hermano? ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios en esta noche? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son ¿qué? Cuidado, es lo mismo que el apóstol Pablo dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aunque traigas piel de oveja, Dios sabe lo que eres por dentro. Y luego mire el versículo 16, hermano. Ya no es Pablo, esto es Cristo. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Por qué los conocerán, hermano? Por tener grandes ministerios, por llenar grandes estadios, por tener grandes dones. ¿Por qué dice que se conocerán? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí Jesucristo utiliza la misma ilustración que el apóstol Pablo. Bueno, más bien Pablo utiliza la de Cristo, ¿verdad? Y dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos, ¿qué, hermano? Y pero el árbol malo da ¿qué, hermano? No puede. Mire lo que dice el versículo número 18, hermano. ¿Qué dice? Dígalo conmigo. No puede. ¿No puede qué? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. El que es de Cristo, hermano. El que es de Cristo, hermano. El que está firme, está firme. El que está delante de los pies de Cristo. Dice la Escritura que Cristo mismo vela por nosotros para no caer. No puede el buen árbol dar malos frutos. En su esencia del árbol no está dar malos frutos. Un árbol bueno, un cristiano genuino puede pasar momentos de prueba, momentos de debilidad, inclusive puede llegar a caer, hermano, pero nunca un árbol bueno va a poder dar frutos de corrupción. Dice la Escritura que en el principio, cuando Dios creó la luz y vio que la luz era buena, la separó de las tinieblas, porque no había ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Rompamos nuestros compromisos con el mundo, iglesia. Cristo viene por una iglesia que su único compromiso es ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores venir en las nubes del cielo. Todo árbol que no da buen fruto, mire lo que dice el versículo 19, es cortado. ¿Y qué, hermano? Y echado en el fuego. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo. El que siembra para su carne va a cosechar corrupción. Y sabe, la palabra corrupción tiene otro significado muy interesante, que no es distinto al que hemos dicho, sino que lo complementa. El que cosecha corrupción no solamente cosecha corrupción para sí mismo, sino cosecha corrupción para los que están a su alrededor. Mira, hermano, es tan sencillo como esto. Quizás aquí las hermanas nos van a entender un poquito más. Si tú tomas una manzana que está podrida y la pones en un canasto de frutas, ¿qué va a pasar? Va a pudrir a todas las que están ahí. Hermano, quiero decirle una cosa: su permanencia en los pies de Cristo, su permanencia en la fe en Cristo,
no solamente depende de su propia vida, sino hay muchos que están a su alrededor que dependen de esto. La escritura dice que la salvación es personal, es verdad, hermano, pero cuando uno siembra para el Espíritu, también no solamente cosecha para uno mismo, sino también uno cosecha para todos los que están a nuestro alrededor. Iglesia, quiero decirte algo en esta noche: siembra para el Espíritu, siembra para el Señor. Así que este es el fin de los que siembran para la carne. Este es el fin. Pero vuelva conmigo, hermano, 5 minutos y terminamos. Vuelva conmigo a Gálatas 6. La última parte del versículo 8 dice: sabemos ya que el que siembra para la carne cosecha corrupción. Y sabemos cuáles son los frutos de la carne. Pero hay una segunda parte, hermano, donde nosotros podemos sembrar. Por eso la pregunta en esta tarde es: ¿dónde usted está sembrando? Dice la segunda parte del versículo 8: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu. Qué interesante, hermano, que ya no es de la carne, sino que ahora va a cosechar del Espíritu. Segará vida eterna. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu, va a cosechar vida eterna. La vida natural Dios nos la dio al nacer. Y esta palabra, la palabra vida, es una palabra griega que se llama zoe. Y hoy en día está muy de moda, ¿verdad? Hasta se lo ponen a los bebés. Zoe significa vida. Pero esta palabra, hermano, es tan profunda, porque es la palabra que utiliza Cristo cuando dice la escritura que le llama a Lázaro a la vida y lo resucita. Pero también es la misma palabra que utiliza Dios cuando en el principio dice la escritura que Él crea los cielos y la tierra. Y de pronto dice la escritura que Él crea al hombre, pero había creado los brazos, había creado los pies, había creado las manos, pero el hombre seguía inerte en el barro. Pero entonces dice la escritura que Él sopló aliento de vida. Hermano, quiero decirle una cosa: la vida que Cristo nos da no es una vida solamente terrenal, no es una vida material. La vida que Cristo nos puede dar y la vida que uno puede cosechar al sembrar en el Espíritu es una vida eterna, una vida que no se detiene, una vida, hermano, que no tiene límite, una vida que no solamente va a ver esta vida, sino va a ver lo que hay más allá de este mundo. Es la vida que Cristo puede darnos. Aleluya. Procure sembrar en el Espíritu. Procure sembrar en el Espíritu, iglesia. Procura que tu preocupación, que tu anhelo, que tu deseo en el Señor sea sembrar en el Espíritu, sea cosechar vida eterna y vida en abundancia. Cuando nosotros sembramos para el Espíritu, hermano, viene una oleada de bendiciones de parte de Dios para nuestras vidas. Así como dice la escritura en el capítulo número 5, el versículo 19 de Gálatas, que las obras o los frutos de la carne son el adulterio y la fornicación, las contiendas, las disensiones, las borracheras. El versículo número 22, hermano, nos habla de los frutos del
Espíritu. Hay una gloria poderosa en el cristiano que ha decidido sembrar en el Espíritu y no sembrar en la carne. Dice el versículo número 22 del capítulo 5 de Gálatas: mas el fruto del Espíritu es. Y hoy usted se tiene que evaluar, usted se tiene que poner en la balanza, usted tiene que verse a sí mismo y preguntarse qué frutos estoy dando, porque los frutos del Espíritu son el amor, son el gozo, son la paz, son la paciencia, son la benignidad, son la bondad, son la fe, son la mansedumbre, son la templanza. Y mire con lo que termina la sentencia del versículo número 23: contra tales cosas no hay ley, no hay diablo que pueda condenarlo cuando usted ha sembrado para el Espíritu. El diablo, hermano, no puede engañar a Dios cuando nosotros hemos sembrado en el Espíritu. Así como recuerda que no pudo engañar a Dios cuando presenta a Job y le dice el Señor a Satanás: mira a mi justo Job. Hermano, Job había sembrado para el Espíritu en justicia, aunque la vida le había ido mal, aunque muchas cosas habían ocurrido, hermano. Satanás no pudo burlarse de Dios porque Job había sellado su sentencia. Él había sembrado en el Espíritu. Y así como Dios te bendice cuando siembras en el Espíritu, así también, hermano, Dios no puede rescatarte cuando tú has decidido sembrar para la carne. No que no pueda por no tener el poder, porque Dios tiene todo el poder, sino que tú mismo has firmado tu sentencia. ¿Cómo puede Dios ayudarte si toda la vida te la has pasado sembrando para la carne? ¿Cómo puede Dios ayudarte si toda la vida has sido un mentiroso, un hipócrita, un ladrón, un lascivo, un soberbio? ¿Cómo Dios puede bendecirte si todo lo que has sembrado durante toda tu vida han sido corrupciones? Es lógico lo que tú vas a cosechar en el futuro. Por eso hay personas que se la pasan diciendo: es que yo no sé por qué me ha venido todo esto, es que yo no sé por qué de repente me pasa todo esto, es que yo no sé por qué, si soy una persona tan buena, me pasan cosas tan malas. Pues había que analizar si esa persona verdaderamente es una persona tan buena. Job experimentó en carne propia lo que es sentirse abandonado por Dios. Pero aunque se sintió abandonado por Dios, él un día tras otro siguió sembrando para el Espíritu. Mantente firme, iglesia. Aunque vengan momentos difíciles, aunque vengan momentos de adversidad, aunque vengan momentos de prueba, tú nunca niegues a Cristo. Mantente firme, mantente adelante, mantente marchando hacia la meta del supremo llamamiento, como dice la Escritura, como Moisés viendo al invisible. Mantente mirando al invisible, iglesia. Mantente caminando en Cristo, que es la roca de nuestra salvación, y al tiempo cosecharemos lo que hemos sembrado. ¿Hay alguien que lo crea en esta noche? Hay alguien que lo crea en esta noche, hermano. Hay alguien que lo crea en esta noche. Hay alguien que le pueda decir al Espíritu Santo: a partir de este día quiero sembrar para el Espíritu. Póngase de pie en esta hora, hermano. A partir de este día quiero sembrar para el Espíritu. Quiero sembrar para el Espíritu. Y sabe una cosa, hermano, es tan difícil cuando uno siembra para el Espíritu, pero parece que no cosecha
del Espíritu. Es tan difícil cuando uno ha dedicado toda su vida a sembrar para el Espíritu. Lo mismo pensaron cientos de mártires en la historia de la iglesia, que durante toda su vida sembraron para el Espíritu. Mártires que soportaron cadenas, soportaron látigos en sus espaldas, soportaron naufragios, soportaron abandonos, golpes. Y siempre esperaron cosechar del Espíritu. La mayoría de esos mártires hoy en día constituyen el pilar de la fe en Cristo en muchos países del mundo. Países como Corea del Norte, China, países como Marruecos, como Libia, que ni siquiera hoy sabemos sus nombres, y durante toda su vida esperaron cosechar para el Espíritu. Murieron siendo mártires, pero yo le puedo asegurar, hermano, que en este mismo instante ellos están cosechando para el Espíritu. Porque el que siembra para el Espíritu no solamente siembra para una bendición material. El que siembra para el Espíritu siembra para las moradas celestiales. El que siembra para el Espíritu siembra para el más allá con Cristo. El que siembra para el Espíritu siembra para un futuro eterno, siembra para una vida eterna, no solamente para una vida material, no solamente para una vida, hermano, de tantas cosas materiales. No solamente para eso uno siembra en el Espíritu. Pero yo le quiero decir algo, hermano. Si usted esta noche se autoanaliza y le dice al Señor: ¿sabes qué, Señor? He llegado a la conclusión de que durante mi vida he sembrado más para la carne, pero para el Espíritu. Pero en esta noche, Señor, en esta noche, yo quiero pedirte, como dice el apóstol Pablo, no me quiero engañar a mí mismo, ni quiero intentar engañarte a ti. En esta noche, Señor, yo quiero pedirte que tú me ayudes a sembrar para el Espíritu. Yo le puedo asegurar, hermano, que a partir de este día algo nuevo va a empezar a ocurrir en su vida. Y no solo en su vida, sino en la vida de su familia, en la vida de sus hijos, en la vida de su esposa, en la vida de todos los que lo rodean. Porque el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna, vida abundante, vida buena, hermano, en Cristo Jesús. Aleluya.